Hola, bienvenidos a la tercera y última parte de este video de las teorías económicas. Esta teoría es el crecimiento continuo. La teoría del crecimiento continuo parte de las ideas y teorías elaboradas por John Keynes, luego de la Gran Depresión en 1930, en específico de la teoría general del empleo, interés y dinero. Esta fue la obra máxima de Johann Keynes, y que dio origen al movimiento conocido como keynesianismo. Ahora bien, enfoquémonos en el crecimiento continuo. Esta teoría tiene base de los avances en esta tecnología. Son fuentes de crecimiento continuo y que el Estado debe intervenir en la economía para una mejor distribución de esta. El crecimiento continuo es efecto de la inversión de una economía, cuando ésta invierte en avances tecnológicos, de innovación y capital humano. La economía debe ser vigilada por el gobierno, pensamiento que va en contra del pensamiento clásico, que dice que la economía se repara sola en un plazo de tiempo determinado. Los keynesianos creían que el gobierno debería de intervenir en la economía para que ésta esté mejor distribuida y no se concentre en un número tan pequeño de individuos. Esto ya que para generar un crecimiento continuo es necesario que el capital y el empleo crezcan en el mismo andar, pues si el capital es mayor que el empleo habrán distorsiones en la tasa de ahorro e inversión, y si el empleo es mayor al capital habrá desempleo. En conclusión, esta teoría va de la mano con el pensamiento keynesiano y por tanto va en contra de todas las ideas clásicas. Es hora de pasar a la siguiente teoría. Ciclos económicos. La teoría del ciclo fue elaborada en particular por Ludwig von Mises. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué es el ciclo económico? Pues bueno, te cuento. El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final, en la que el ciclo económico empieza de nuevo. Sí, habitualmente es representada con unos círculos que van continuos uno detrás del otro. Este es un fenómeno que ha sido común en la historia económica, conocido por otras denominaciones como ciclos comerciales o funciones cíclicas, en el que cada ciclo pasa por periodos de expansión y recesión. Se le conoce como ciclo debido a que una vez que ha terminado, comienza de nuevo, va formando una rueda continua, pero debido a que no es previsible, no se puede tomar como una regla formal cuando inicia o cuando termina un ciclo económico. Sin embargo, sí podemos identificar las fases de un ciclo económico. Estas están divididas en 5. La primera, recuperación. Esta es la fase en la que la economía se estanca o crece ligeramente. La siguiente es la expansión, es la fase en donde ocurre el mayor crecimiento económico. La tercera es el auge, es donde el crecimiento económico empieza a dar señales de decadencia. La cuarta es la recesión, donde la actividad económica reduce y conlleva una disminución del consumo, de producción de bienes y servicios, de producción en general, que provoca que aumente el desempleo. Y por último tenemos a la depresión. Sucede cuando nos encontramos en una fase de recesión continua en el tiempo y sin ninguna mejoría. En general, los ciclos económicos no tienen una duración definida. Sin embargo, pueden ser tomados como cortos, que van de aproximadamente unos 40 meses, medianos, que son habitualmente entre 7 a 11 años, o los largos, que son entre 30 a 60 años continuos. Listo, terminamos este modelo. Antes de continuar al siguiente, debemos de explicar de mejor manera los conceptos de micro y macroeconomía. Microeconomía. La microeconomía es el análisis de la actividad económica a partir del comportamiento individual. Se trata de un concepto desarrollado en contraposición a la noción de macroeconomía, que estudia la economía de un país como una unidad o una totalidad en la que interactúan múltiples factores. Macroeconomía. La macroeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y capacidad de grandes agregados a nivel nacional o regional, tales como el crecimiento económico, la tasa de empleo y desempleo, la tasa de interés, inflación, entre otros.
La macroeconomía analiza los indicadores agregados como lo es el PIB, las tasas de desempleo, índices de precio y buscan entender, al igual que explicar, la economía en su conjunto y prever crisis económicas. Con estas teorías económicas, tanto la macro como la microeconomía se ven afectadas. Cabe recordar que cuando se refiere a la macroeconomía estamos hablando sobre el estudio total de la economía. Este apartado es el principal afectado por los cambios de una economía, ya que abarca todas y cada una de las variables económicas, el crecimiento económico así como la estabilidad de precios. Por obvias razones, esto afecta consecuentemente a la microeconomía, ya que todo cambio a gran escala significa un cambio en las entidades económicas individuales. El objeto de estudio de la microeconomía. Una vez explicado todo esto, pasamos a la quinta y última teoría que veremos el día de hoy. Esta es el capitalismo central. El capitalismo central es una teoría económica que surgió a mediados del siglo XX en países como Estados Unidos y los de Europa Occidental, más o menos. Tomaba la industrialización como principal mecanismo de recuperación y crecimiento económico. De segunda, manejaba la activa intervención reguladora del Estado y ofrecía servicios que buscaban estabilizar la poco balanceada economía de la época, así como dar cierta cantidad de apoyo social. Por eso, a la década de 1960 se le recuerda como los años de oro por la industrialización desmedida. El gobierno dentro de este sistema capitalista tenía la siguiente función: brindar subsidios, impulsar y priorizar obras públicas, pensar en planes de salud nacional, fomentar el consumismo. Su poder viene de la existencia de naciones periféricas que se encuentran subdesarrolladas. Esto hay que tenerlo muy presente. Pasamos al segundo apartado de este mismo tema, que es el capitalismo periférico. Este hace referencia a los países que no podían industrializarse al ritmo de los países centrales o del centro. Usualmente a los países considerados periféricos se les imponía o forzaba de forma indirecta a tomar este modelo, ya que los países centrales tenían mucho poder económico. Esta se caracterizaba por tener una economía que dependa de los países centrales, una fuerza de producción de materias primas exportables. Funcionaba como una etapa anterior a la del centro. Los centros se alimentan de los periféricos, dependientes de los países desarrollados. Estos países periféricos buscan imitar el modelo del centro, por lo que usualmente no cuentan con la infraestructura necesaria para hacerlo, lo que lleva a comprar cosas a los centrales. Como el modelo central no requiere de tanta mano de obra, termina generando escasez de empleos en los periféricos. Es una forma de un imperialismo económico, más o menos. Y eso es todo. Después de haber revisado todas estas corrientes filosóficas sobre la economía, podemos llegar a comprender que todas están estrechamente ligadas, es decir, en la actualidad, ninguna de las corrientes han desaparecido por completo. Por el contrario, han ido evolucionando y adaptándose al contexto en el que se encuentran. Además, que con el pasar de los años, estas se van complementando y van evolucionando, acorde al movimiento del país o lugar en el que se encuentran. Entonces, eso es todo por hoy. Yo me despido de ustedes esperando que hayan comprendido esta información. Gracias, hasta luego.